Y ahí yo quiero centrarme. ¿Por qué? Porque hay gente que está en contra de la manifestación del Espíritu Santo, específicamente de esas evidencias físicas, como el hablar en lengua o el danzar en el Espíritu. Los amigos, un ejemplo, bautistas, ellos creen que todos se son. Lo más controversial que tiene de la iglesia y que la persona ve en eso. El otro día me agarra a alguien y me dice: esas cosas que ustedes hablan, explícamelo, detállame. Sí. Pablo no lo sataniza. Pablo no dice Apolo del diablo, no. Apolo es un hombre de Dios que está sirviendo a Dios. Pero pasa algo interesante. Hay gente que al ver que tienen la cualidad de Apolos y censuran al que cree en el Espíritu Santo, al que manifiesta. Se extraña, recuerda lo que dice Pablo en el libro de Corintios, ¿verdad? Sea por 2 o 3, que si no hay intérprete en la iglesia, mejor que se calle. Estamos viendo eso en la iglesia. ¿Cómo maneja eso la iglesia de lo que No, Dios me ha dicho a mí: mira, échale agua a esa mujer en la cara y se sana de un dolor de cabeza. Agarra el traje y dale par de espaldazos y reciben sanidad en la columna. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a tu segmento de Radio Canal de Vida. Hoy, como todos los días, nos acompaña mi hermano Janis Pared y el ministro Gabriel Arias. Hoy tenemos un tema interesantísimo y un tema que yo sé que va a traer mucha curiosidad, pero sobre todo un tema muy bíblico. Y queremos hablar hoy de la manifestación del Espíritu Santo, específicamente con la incógnita. ¿Es un desorden lo que se está viviendo en las iglesias pentecostales? ¿Es fruto de las emociones? ¿O es la esencia de lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué ustedes creen? Hay candela. De hecho, es importante que la audiencia ya lo sabe, de hecho, que este tema de la manifestación del Espíritu, sea en lo correcto o en lo incorrecto, la iglesia ha sido muy censurada por esto. La gente hace memes, hace videos, reacciones burlándose de cuando ve a un cristiano danzando, hablando en lengua. Y es importante dar luz bíblica sobre el tema para ver qué tan bíblico es y también a qué punto pudieran algunos estar atentando contra la originalidad del tema, ¿verdad? Y yo creo que estamos aquí para bendecir en ese sentido. No, y yo creo que este programa de hoy pretende ser también una enseñanza bíblica sobre un tema tan importante y tan especial. Lo primero es que tenemos que saber el origen de las cosas. Esto surge, incluso nosotros nos llaman pentecostales, hay gente que ni siquiera sabe por qué, o sea, de dónde viene la palabra pentecostal. La palabra pentecostal se nos atribuye por la manifestación o el acontecimiento bíblico de la manifestación de la promesa del Espíritu Santo registrada en el libro de Hechos, capítulo 2, que no tiene que ver nada, porque era una fiesta judía de la celebración, 50 semanas para la celebración de la cosecha. Pero este día justamente coincidió proféticamente con una profecía que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sí. Pedro dice cuando se manifiesta el día de Pentecostés, cuando llega la manifestación del Espíritu Santo, está en el libro de los Hechos, específicamente capítulo 2, que dice que estaban todos reunidos, unánimes, sentados, y de repente vino del cielo. Quiero que me lo lean específicamente, creo que es Hanny. Exacto. Entonces miren, Hechos capítulo 2 dice que cuando llega el día del Pentecostés, están todos unánimes. Y el verso 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llena toda la casa, y automáticamente le aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le estaba que hablase. Exacto. Y déjalo ahí, Jani. Vamos a ver, miren, lo primero es, vamos a hacer la escena. Están los discípulos reunidos en el aposento alto, orando, esperando la promesa que Cristo unos días antes se había descendido y había dicho que no salieran hasta que llegara esa promesa. Pero ¿qué pasa aquí? Pasa un estruendo, viene una manifestación, hablan nuevas lenguas. Entonces este origen, muchos atribuyen que ahí
hubo danzas espirituales, hubo lengua, no solamente lengua humana, sino lengua angélica. Y de aquí nace la palabra Pentecostés, específicamente atribuida a la iglesia o a la denominación que sigue la manifestación del Espíritu Santo en bautismo, en hablar nuevas lenguas. Entonces, aunque hay que poner claro, Stalin, porque hay mucha corriente que dicen que el pentecostalismo nació en el siglo XIX en Estados Unidos, pero la gente lo que tiene que tener claro que eso fue un revival, o sea, fue un reavivamiento. Claro. No, lo que pasa es que he escuchado muchas veces en las redes gente que ha dicho, no, porque el pentecostalismo lo que tiene son tantos años, porque nació en el siglo XIX, pero fue un reavivamiento que hubo en los Estados Unidos, que hay que marcar eso y tenerlo claro. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me centro aquí? Es para analizar un punto. Este acontecimiento que pasó en Hechos 2 fue algo ocasional, algo que fue, como dicen algunos teólogos, para aprovechar la masa de judíos y gentiles que estaban específicamente en Jerusalén en ese tiempo celebrando esta fiesta tan importante. Y fue eso para expandir el evangelio, o es un modelo de acontecimiento, de manifestación que la iglesia cristiana debe seguir. Y ahí yo quiero centrarme. ¿Por qué? Porque hay gente que está en contra de la manifestación del Espíritu Santo, específicamente de esas evidencias físicas, como el hablar en lengua o el danzar en el Espíritu, y atribuyen a que esto fue un acontecimiento ocasional que simplemente pasó ahí y que no tiene por qué repetirse. Entonces atribuyen a la manifestación de la iglesia pentecostal de hoy en día como un show, un desorden, una emoción, una manifestación psicológica o manipulada. Y yo quiero que ustedes me digan, opinen sobre este tema, específicamente sobre este acontecimiento. Mira, si bien nosotros no podemos esperar una repetición exacta del evento que pasó ahí, pero sí yo creo que lo que pasó ahí es un modelo, o sea, es un modelo para la iglesia, y ejemplo como eso lo podemos ver en que esa manifestación que pasó ahí queda plasmada de que, ¿qué dijo Cristo? Esperen el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué? Para salir de ahí y para operar de manera certificada. Recibiréis poder cuando haya venido sobre exacto, o sea, se usó como modelo. Ahora bien, más adelante lo vamos a ver. ¿Ustedes creen que la iglesia ha distorsionado eso? O sea, se ha distorsionado la esencia. Porque sí creo que la esencia es esa. Miren, o sea, la esencia es esa y es el modelo que tenemos que seguir. Pero se ha distorsionado eso. Antes de entrar en la distorsión, de hecho, en la lectura, Gaby, es importante el hecho que tú decías, no se vuelve a repetir. Lo que no se vuelve a repetir es la llegada del Espíritu Santo porque ya está aquí. Exacto. Pero las señales que acontecieron cuando descendió siguen repitiéndose. Por eso te digo, un modelo, o sea, un modelo. Porque está acá. Entonces, hay algunas cosas que utilizan los enemigos del Pentecostés, yo le llamo así, que en la lectura uno puede verla a leguas. Número uno, hay religiosos, de hecho, los amigos, un ejemplo, bautistas, ellos creen que todo cesó. Que nada más eran unas señales de los apóstoles. Exacto. Lo primero es que acá dice que cuando descendió el verso 4, todos fueron llenos. O sea, la evidencia no fue en los apóstoles, fue en todo el que estaba en la casa. Es lo primero. Y lo segundo es que cuando el Espíritu desciende, ellos hablan en nuevas lenguas y dice que como fuego, el pueblo que está excluido, porque eso era una fiesta, vinieron gente como de 15 diferentes lugares, diferentes nacionalidades. ¿Con qué lo confundieron? Con que estaban ebrios. Sí, estaban llenos de monstruos. ¿Tú entiendes? Como que están ebrios. O sea, a ellos no les pareció que lo que estaban viendo venía de Dios. Ellos le atribuyeron lo que veían a que hubiesen consumido alcohol. Oye, para que tú veas que no es nuevo. O sea, eso no se originó ahora. Entonces, se origina en la Biblia. Así. Basado en lo que dice Hani, tú puedes sacar 2 puntos, porque el argumento que usan muchos detractores de la fe, como dice Hani, muchas personas que ven esos eventos, que también están en la iglesia, hay muchas personas que están dentro del pentecostalismo que no creen. Y no tienen la esencia del pentecostalismo, sí, real. Claro. Son fríos. Son mucho fríos y tibios. Miren. Entonces, basado en eso, o sea, ese ejemplo que dice, ellos lo vieron desde una perspectiva que estaban llenos de monstruos, ¿verdad? Que estaban borrachos. Entonces, si ellos aludieron a que estaban borrachos porque había
vamos a decirlo, de manera humana, algo como que no era dentro del orden. Dentro del orden. Había algo extraño ahí. Había algo extraño. Miren, a mí me impacta porque luego que lo que Hani explica, luego que las personas atribuyeron eso al alcohol, a ese desorden que vieron en ese momento, aparentemente desorden, Pedro se levanta y defiende. Y Pedro dice, esta gente no es tan borracho. Son las 9 de la mañana y aquí no hay romo suficiente para tanta gente. Exacto. Un buen dominicano. Pero dice, lo que está pasando es una profecía que está en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, miren qué hermoso. La profecía de Joel dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, no puede ser algo del momento, algo que cesó, si es una profecía donde hay una repetición. En los postreros tiempos está desde el inicio de la iglesia hasta el rapto de la iglesia. O sea, todo el tiempo que estamos viviendo, el tiempo final escatológico, tiene que ver con los posteriores tiempos. Entonces, es algo que se va a repetir. O sea, que es imposible que bíblicamente esto haya cesado. Exacto. Y algo importante, no es solo que hablaron en lengua, sino que la promesa, la lengua se ve manifiesta ese día, el día del Pentecostés, ¿verdad? Es lo primero que sorprende. Sí. Que ellos lo ven hablando en lengua que nunca practicaron, ni nunca se le enseñó. Sí. Lo que deja evidenciado una intervención sobrenatural. Exacto. A la hora de esa manifestación, pero la profecía de Joel está cargada. No era solo hablar en lengua, sino, dice, después que esto descienda, dice, vuestros hijos profetizarán. Claro. En la actualidad, si alguien dice, así dice Dios, ya la gente ha perdido la incredulidad y quiere atacar eso. El hecho de que tú como predicador venga y diga, Dios me dijo que va a pasar esto, esto y esto. Y aunque haya distorsiones, que vamos a entrar ahí ahora, pero hay genuinidad también. Sí, claro. Y la gente dice, no, que fue hasta Juan. No, ya aquí Juan estaba muerto. Y dice que luego de este acontecimiento, nuestros hijos e hijas iban a profetizar, también iban a ver visiones. Para los que dicen cuando tú dices, vi algo. No, mira, la gente ni cree a veces. Miren, este tema. Yo estoy viendo que. Pero yo te voy a decir algo. Y wow, no quería entrar ahí. Pero déjame poner un poco de sazón. ¿Ustedes creen que que la persona ha perdido la incredulidad por la tanta charlatanería a veces de muchos ministros? Sí, porque hay gente a veces, hay gente que está diciendo, yo vi. Yo esto, hablando lengua mecánica. Sí, y por eso, miren, vamos a dejar que Stalin conteste eso. Como Stalin va mucho congreso. No, realmente. Con 3, 4 predicadores. Miren, la esencia, nosotros pretendemos, porque es un tema muy amplio. Ustedes en estos 30 minutos no vamos a poder abarcar todo. Pero pretendemos enfocarnos en hablar sobre si esto es un desorden emocional o tiene una esencia bíblica. Pero realmente, a pesar de lo que dice Gabriel, y vamos a tocar eso, a pesar de que sí se ha abusado, se ha cualquierizado el nombre de Dios, la voluntad de Dios, las manifestaciones espirituales, aunque sea cualquierizado, no podemos perder la fe. No, ni la esencia. No, ni la Miren, esencia, hermano, no, de acuerdo. Cuando la manifestación del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo trae la vida del creyente una apertura al mundo espiritual. Exacto. Y en ese mundo espiritual, en esa espiritualidad, gozamos de profecía. Hermano, la Biblia, el 90% del contenido bíblico es contenido profético. O sea, desde la escritura de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un rico contenido profético. Y esto es algo que no se puede ocultar. Entonces, sí, hay mucho desorden, hay mucha emoción, no lo voy a decir, no lo voy a negar. Hay mucha emoción, hay mucho desorden, se ha cualquierizado, hay muchas personas que han manipulado, mucha distorsión en la misma interpretación bíblica, pero esto no deja de que nosotros bíblicamente perdamos esa esencia. Exacto. Esa esencia de que esa realidad. Yo creo y defiendo en la manifestación del Espíritu Santo. Igual, el hablar en nuevas lenguas. O sea, es algo bíblico y es algo esencial. Entonces, a partir de ese bautismo del Espíritu Santo, de esa manifestación, de ese acontecimiento de Pentecostés, nace lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo, que no es más que la sumersión, la investidura en el creyente
del bautismo, de la manifestación del Espíritu Santo. Esto trae dos acontecimientos especiales. Lo primero, nosotros y nuestra doctrina nos enseñan, y la Biblia, para no irnos lejos, es que hay una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en nuevas lenguas. Y hay 3 escenarios bíblicos, específicamente en el libro de los Hechos, que nos dan a nosotros luz y nos dan a nosotros un modelo y una doctrina de decir que el hablar en lengua no es emoción, no es invento de hombre, es una esencia bíblica. Lo primero está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, habla lengua. Hay personas que me dicen, sí, pero las lenguas que ellos hablaron fueron lenguas humanas. Ellos hablaron medo. Sí, hay personas que se agarran de eso. Exacto. Ellos no estaban hablando la lengua que ustedes hablan, lo evangélico que nadie entiende. Pero la Biblia... Ellos están hablando una lengua que el de su idioma lo podía entender y decía, pero este tipo no ha ido allá. ¿Y cómo él sabe eso? Un ejemplo. Este tipo nunca ha ido a Ecuador o a Perú y está hablando quichua, un lenguaje que solamente los nativos indígenas lo conocen. Este tipo nunca ha ido a Indonesia, a Turquía y está hablando un idioma de esos. Entonces, pero esto fue vamos a decirlo así, el Espíritu Santo aprovechó la ocasión para expandir el evangelio. Pero acuérdense que el apóstol Pablo habla de 2 tipos de lengua. Habla de lenguas humanas y lenguas angelicales. Porque miren qué pasa. Saliendo de Hechos 2, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 10, cuando Cornelio, que no era judío, estaba orando, Dios lo manda a buscar a Pedro, a Jope. Y cuando él va a buscar a Pedro, que Pedro tiene la visión orando, que el Señor le dice que lo que él había purificado no lo llamara inmundo. Dice que cuando Pedro llega a la casa, específicamente Pedro ora por ellos y algo pasó. Gente gentil, dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. O sea, segunda manifestación de lengua viene acompañada del recibimiento del Espíritu Santo. Sí. Lo tercero, Hechos 19, capítulo 6, el apóstol Pablo en Éfeso. Dice la Biblia que Pablo llega a Éfeso y empieza a hablar de la venida del Espíritu Santo y dice, nosotros no sabemos que había Espíritu Santo. Y nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Y entonces Pablo le dice, no, lo que decía Juan ya se cumplió. El Cristo que le anunciaba ya vino y murió y resucitó. Y dice que ora por ellos y le pone la mano. Y ellos reciben el Espíritu Santo y hablan lengua y profetizan. Exacto. O sea, cuando se repite en estas 3 ocasiones, déjame ya terminar la idea. Se repite en estos 3, son 3 episodios del libro de los Hechos, de la historia de la iglesia, donde vemos que el Espíritu Santo viene acompañado de hablar en lengua y profetizar. Oiga esto, o sea, eso es Biblia, eso es doctrina. Eso no podemos negarlos. Y en ese tenor, lo que tú hablabas de Hechos capítulo 19, hay que tomar en cuenta algo bien importante. Quien hubiese doctrinado o evangelizado a la gente de ahí, hubiese sido Apolos. Exacto. Y Apolos era súper bueno en la escritura, pero no conocía o no enseñaba el bautismo del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿qué queremos decir? Apolos está acá. Apolos predica y tiene su educación, dice la escritura que es poderoso en la palabra, pero hay algo que me llama la atención y es que aunque vamos a decir, Pablo no lo sataniza, Pablo no dice Apolo del diablo, no. Apolo es un hombre de Dios que está sirviendo a Dios, pero pasa algo interesante. Hay gente que al ver que tienen la cualidad de Apolos y censuran al que cree en el Espíritu Santo, al que manifiesta. Pero a Apolos, como solo predicaba y no enseñaba sobre el bautismo, lo agarran 2 que se llaman Priscila y Aquila, que son una pareja de esposos. Y dice la escritura textualmente que les ponen el camino con más excelencia, de manera más correcta. Entonces, Apolo estaba bien. Apolo no era del diablo. Estaba bien, enseñaba bien. Pero dice que cuando Priscila y Aquila, dice que le enseñan el camino con más exactitud, agregándole algo primordial o esencial, que era el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde está el punto aquí? ¿Qué decimos? El que enseña bien, pero obviamente la lectura lo que hace es darle el crédito al bautismo como algo imprescindible o algo que hace que el evangelio cargue la efectividad para el cual fue diseñado. Claro, eso es lo que yo pienso. Y Apolo no negaba eso. Lo que pasa es que Apolo desconocía. Apolo lo que no estaba actualizado. Y ministraba así. En los tiempos de Apolo no había internet.
no había aviones. O sea, para que llegue la información pasaban años y años. Apolo conocía que había salido de Jerusalén con la doctrina de Pablo, de Juan el Bautista. Y basado en eso que estamos hablando, de hablar en lengua, y qué con lo que dice Pablo, porque yo creo que es el punto más, o sea, nosotros, señores, desde una perspectiva viendo desde afuera, lo más controversial que tiene de la iglesia y que la persona ve en eso. El otro día me agarra a alguien y me dice, esa cosa que ustedes hablan, explícamelo, detállame. Eso, sí. Es lo más controversial de la iglesia. Claro, ahora bien, una hermana mía me preguntó en estos días, ¿qué es lo que significa Sama? esto que dice Pablo, yo quiero saber qué ustedes creen. Es una pregunta que le estoy haciendo, que si alguno habla en lengua, se extraña, recuerda lo que dice Pablo en el libro de Corintios, ¿verdad? Sí. Sea por 2 o 3, que si no hay intérprete en la iglesia, mejor que se calle. Estamos viendo eso en la iglesia. ¿Cómo maneja eso la iglesia de lo que dice Pablo? Primero, señores, hay que ver el contexto. Es el problema. Mire, Gaby cita un pequeño párrafo de un texto que tiene 15 versículos bíblicos. O sea, él tomó una frase, un ejemplo, pero en el contexto hay como 15. O sea, es el problema, que nosotros queremos definir todo con un texto donde hay un contexto, que en interpretación bíblica tenemos que llegar al contexto. Entonces, ¿qué Pablo está reprendiendo? Pablo no está reprendiendo el hablar en lengua en sí. Él está reprendiendo el desorden de la iglesia de Corintio, donde la gente... Todo el mundo salía, pero no era una lengua que tú hablabas de tu asiento. Era que ellos hablaban en lengua desde el púlpito. Y otro hablaba lengua de otro lugar. Entonces, había una batalla. Y Pablo dijo, espérense. Si nos reunimos, es para edificarnos. Si fulano está hablando en lengua, tiene que callarse todo el mundo porque hay un mensaje de parte de Dios. Ahora, si él está hablando en lengua y nadie entiende, no hay intérprete, entonces... él tiene que callarse, pero no es que no hable lengua, o que si tú estás hablando una lengua y no hay una interpretación, tú tienes que dejar de hablar lengua, no, porque el mismo texto dice que el que habla lengua sin intérprete, así mismo se edifica. Exacto. Y que su entendimiento queda... Pero ese verso se usa mucho para atacar ese verso. Es un tema delicado. Sí. El tema es que en el contexto de Pablo, la manifestación del público está estorbando la línea que Dios está administrando a través de, sea del predicador, de quien está dirigiendo. Y no vamos a ocultar, porque aquí no vamos a hacer una defensa pentecostal ocultando también los desórdenes que hay. Hay que hablar. Lo cierto es que hay que hablarlo. Y eso es lo que pasaba cuando Pablo, que él dice, pero ven acá, aquí no sabemos en qué estamos. Entonces, aunque en el culto se hable en lengua, nosotros tenemos que ser honestos. Hay lugares que tú vas y tú ves que no hay una coinonía de lo que el Espíritu está haciendo, y hay gente que te estorba, literalmente, estorba lo que Dios, como usándote a ti como instrumento, está haciendo. Y ustedes han tenido experiencia. Y predicadores que el mensaje entero dice un verso bíblico. Exacto. Y se siente a él hablar en lengua, porque tú puedes hablar en lengua. O sea, uno es predicador, y uno es predicador pentecostal, uno es que le gusta esto, la cantera. Pero brother, no, el mensaje entero que el lengua, que tú preguntas de qué predicó, no predicó de nada. No, tú no sabes de qué predicó. No entendiste. No entendiste. Mira, a mí me pasó algo. Yo estaba predicando en la zona del Cibao hace unos años. Era en un retiro, de esos retiros pentecostales de fuego. Y había una manifestación muy bonita del Espíritu Santo, donde la gente hablaba lengua, lloraba, era sanado. Pero llegó el momento donde ya me tocaba predicar. Y había una hermana que estaba todavía prendida en fuego. Y tú saludando. Bla. Yo, hermano, amén, Dios le bendiga. Voy a predicar. Y ella, bla. Y yo dije, amados, yo tengo el don de interpretación de lengua, pero no lo entiendo. ¿Hay alguien que entiende? Nadie dijo amén. Yo le dije, pastor, dígale a ella que se calle y se siente que vamos a predicar. Alaba ahí. Claro. Eso es lo que está reprendiendo. De jóvenes yo vi algo así. Eso es lo que está reprendiendo Pablo. Pablo está diciendo, si nos reunimos es para ser edificados. Y si hay un mensaje, una profecía, hay que escucharla. Pablo dijo, yo prefiero un pequeño mensaje, 5 palabras que me edifiquen, y no 10,000 en lengua que yo no sé. Pero él dice, Pablo dice, mi entendimiento, o sea, mi conciencia, mi mente, mi razón, queda nula, pero mi espíritu es edificado. O sea, mira qué misterio. Claro. Porque el que habla lengua y está hablando lengua para sí,
y se siente y se hinca en la iglesia a ver una lengua para él, está recibiendo edificación interna. Ahora, no es edificado la congregación, la asamblea que lo está escuchando. Por eso es lo que Pablo dice. En ese contexto. El mismo Pablo dice que si se habla en lengua y tú no tienes la interpretación, ora para que Dios te dé la interpretación, dice Pablo en el verso 13. Recibe dice, codificación interna porque tú estás siendo edificado. Y de verdad, hay que también a la vez enviar un consejo. Yo creo que uno no puede jugar con eso. Uno tiene que ser serio en lo que es la manifestación del Espíritu. De hecho, el que tiene sensibilidad espiritual sabe cuando en un culto, sea que estén hablando 2 o 3 lenguas, hay una línea espiritual, hay algo que Dios está haciendo en coinonía con la iglesia, y cuando hay hasta en un choque de lo que tú quieres, Dios quiere hacer contigo, y hay una persona emocionada, el que tiene el Espíritu lo sabe, y uno puede discernir la coinonía. Y a los predicadores, nosotros que predicamos, gente que se está levantando, uno debe orar, no debe ayunar, ir al monte, porque a la vez yo pienso que hay gente que ha hecho que eso caiga en poco porque juega con eso. Exacto. O sea, pero se ve la poca autenticidad y se para en un micrófono pero tú le ves, tú no ves nada de Dios y tú lo sabes. Que también hay que ser honesto. Es así como yo decía. Tú una iglesia sea conservadora de antes, lo que sea, tú eres un predicador que está aquí, está allá. Y cuando Dios está haciendo algo, hay que tener al diablo para tú negarlo, porque es que tú... Es evidente. Sí, es evidente. Hay que ser serio en el tema. Pero hay que también, resaltar ahí que sí hay gente que ha jugado con eso. O sea, sí hay gente que de verdad tú lo ves, entonces, que son lengua mecánica que hablan. Mira, son personas que tú ves que lo que tienen una burla, un grupo charlatán en las redes que hablan lengua, que tú ves que de manera mecánica. Ahí no hay espíritu, ahí no hay espíritu. Entonces, Gabriel, no hay espíritu. ¿Cómo yo identifico, cómo yo sé cuando alguien está hablando lengua mecánica o es por el Espíritu Santo? Uno se da cuenta, Hani te dijo algo basado en eso. Tú ves la esencia del que está hablando y el que tiene el Espíritu siente y sabe que es por el Espíritu. Pero tú ves gente que lo que tiene una vana repetición con todo lo que habla y que hablando lengua y tú ves que todo lo que habla es lo mismo. O sea, todo lo que tiene un relajo, hermano. Una emoción. Y por culpa tuya a veces el evangelio tomado en boca de personas, que el evangelio no se difama, te difama tú, pero... Una charlatanería lo que hay. Y algo que... Hablando lengua mecánica, sin algo esencia. Que ignoramos, amado, es que el Espíritu Santo, cuando viene en la vida del creyente, no solamente para que hable lengua y brinque en un solo piso, encarame en los abanicos, no. Hay algo que el apóstol Pablo menciona, que es el fruto del Espíritu Santo. A los Gálatas le dice, no, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, no solamente trae lengua, trae también fruto. Y entre esos frutos él menciona, o el fruto, ahí está el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. O sea que nosotros podemos identificar realmente cuando alguien está lleno del Espíritu Santo por la manifestación de su testimonio. O sea, y eso hay que estar interno, porque yo no puedo identificar una lengua por las redes sociales y en el Espíritu. Porque imagínense ustedes. El Señor lo juzgará, porque imagínate, yo no puedo tampoco decir... Hay que saber también a veces dejar la pelota pasar. Que sea Dios. No en todo uno tiene que saber. Pero tú ves, pero lo que dice Gaby ahora, pero tú ves una persona, hermano, una persona, predicadores que tengan una doble vida. Gente, hermano, que tiene una vida desordenada, que no refrena su lengua, que tiene una vida de fornicación, de adulterio. O sea, tiene una vida de odio, no ama a su hermano, no tiene templanza, no hay bondad en él. Está hablando lengua y está lleno del Espíritu Santo. No, o sea, el Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando lo llena y lo bautiza, no lo hace de manera mágica, inmediata. Pero hay un proceso de santificación que inicia en la gente que son espirituales. Porque el espiritual no se conoce porque ora y ayuda. El espiritual tiene que ver con que tiene una conexión de su espíritu con el Espíritu de Dios. Y el Señor en nosotros va formando carácter y virtudes cristianas. Y que lo refleja en su estilo de vida, como tú dijiste. O sea, no es que tú te pares en un púlpito, hable lengua, esto. O sea, que tu estilo de vida, los frutos que tú estás dando, señores, como tú te comportes, también tiene que ver con eso. Ahí mismo, otra cosa que tenemos que dar, porque una vez, darle, o sea, yo en una actividad me dice alguien, dije,
wow, dio un buen mensaje, pero no se prendió porque no habló lengua ni nada. O sea, es algo como que lo tenemos, no me entiendes. Sí, no. La misma gente. Un requisito obligatorio. Un requisito obligatorio y tampoco es así. Hay que educar la iglesia. Exacto. Señores, en esa misma línea de la manifestación, ustedes saben que estamos siendo censurados por el danzar. Hay unos cultos que se arman unos terremotos y la gente brincando por allá y goteando y demás. ¿Qué ustedes tienen que decirle a la gente que censura? Yo he visto hasta predicadores, si bien recuerdo, vi uno que es muy famoso, que le llamó a eso, de que mira que le da la chiripiolca a esa gente. O sea, burlándose, digo yo, no sé si lo hacen en buena lid. Mire, de quien danza y quien caja y quien gotea. el que me conoce a mí, aleluya. a mí me gusta, o sea, yo soy pentecostés, a mí me encanta la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, también hay que entender que el Espíritu Santo no hace desorden. El Espíritu Santo edifica. El Espíritu Santo construye. Entonces, sí, no voy a negar que hay mucho desorden en la iglesia evangélica, específicamente la denominada pentecostal. Mucho desorden. Que le invito a que se nutran de la palabra de Dios a los pastores, que eduquen a su iglesia, que busquen el conocimiento bíblico. Pero lamentablemente a los enemigos de esa manifestación... Sí, es importante aclarar, no, porque hay alguna gente que acá se suben en camión, se ponen la mano en la cabeza y arrancan a propósito. Hay unas cuantas cositas como que ya hay que ir eso es drama. Lo que pasa es que usted está manteniendo muy ético. Eso es drama. Mira, hay cosas que no se pueden. Es que Darling, es verdad, hay cosas que uno hay que ver si Darling también se ha subido, espérate. No estoy hablando de eso, porque ven a decirte, o sea, dámela ahí. Oye, ¿qué pasa? Uno mismo, yo he estado en culto, uno ha predicado, yo creo en la manifestación, pero es como dijo Starling, uno cree en la manifestación que tenga esencia. O sea, yo te lo digo porque lo que yo he visto, o sea, yo lo he sentido en el espíritu que ahí no está Dios. O sea, por eso te lo digo. Sí, gente que lo que hace es drama. Pero lo que está diciendo Hani, repite tu pregunta. Repite la pregunta que tú dijiste. No, inicialmente yo hablé, la gente que censura y ataca, que ustedes piensan, vamos a llamarlo un lenguaje coloquial. Cuando se arme ese rebuto, todo el mundo danzando, cayendo y de todo, yo le pregunté qué ustedes opinan de eso. A la gente que ataca ese movimiento. Mire, eso es bíblico. Exacto. Primero, eso es bíblico. Sí, segundo, eso es hermoso. Eso es especial. Eso nadie... Y le voy a decir algo, señor. Donde hay humanos, hay errores. Porque dos o tres hagan las cosas en la carne, no podemos generalizarlo, ni satanizar la manifestación. Yo nací de ahí. A mí me gusta engancharme en mi abanico. Yo salí de ahí y yo predico eso y vivo eso. O sea, porque no puede ser hipócrita. Claro. Porque ustedes me van a ver en un video ahorita en YouTube ministrando gente y tumbando gente y en esa manifestación. Y eso es hermoso porque de ahí sale avivamiento, de ahí sale sanidad, de ahí sale fuerzas espirituales. No, y es que cuando el Espíritu se manifiesta, o sea, hay diferentes, la persona lo adquiere muchas veces de manera diferente. Hay gente que se tira al suelo a llorar. Hay gente que... No, miren, Jesús fue una de las personas... dijo un predicador, lo voy a respetar porque, tú sabes, no puedo... negar lo que él dijo, pero él tiene razón. Jesús fue uno de los predicadores que más métodos extraños usó, para no decirle otra cosa. Jesucristo sanó enfermo con lodo y saliva. ¿Me entiendes? Jesucristo mandó a Pedro a pagar una renta, matando un pez, le abrió la barriga un pez y le sacó la moneda. O por la boca, por donde lo hizo. O sea, que si Cristo había estado en estos tiempos y dice que ese tipo lo que está haciendo cosas raras. ¿Entiendes? Entonces, señores, no podemos. Miren, yo en mi tiempo, en mis años que tengo predicando, Dios me ha dicho a mí, mira, échale agua a esa mujer en la cara y se sana de un dolor de cabeza. Agarra el traje, dale par de espaldazos y reciben sanidad en la columna. O sea, esas manifestaciones, lo que pasa es que para el hombre natural, él no puede discernir las cosas del espíritu. Para él son locuras. No pueden discernir. Y le voy a decir algo, porque un pastor violó a un adolescente. No todos los pastores son pedófilos y violadores. Porque un pastor robó. No todos los pastores son ladrones. No es que el pastor es ladrón. Un pastor humano cometió un error. Entonces, porque un evangélico se emocionó y se encaramó en una patana y habló tres lenguas. No todo el que está hablando en lengua. No todo el que... Amén. Y algo importante, que lo que tú decías, eso es correcto. La gente a veces imagina a Jesús como el de la película.
Que algunos le dicen que Marco Antonio Solís, al de la película. Y la gente se imagina a Jesús como tan, no sé si llamarle ético, porque yo creo que Jesús es ético, porque tampoco que para mí eso no sale de las la señales ética. no salen de la ética. La gente se imagina a un Jesús como tan pasivo y tan dentro del orden del sistema que la gente puso, que a veces yo creo que niega a Jesús, aunque sea inconscientemente. Y todo el que dame lee la acabar Biblia. esto. Y yo leo, cuando van a buscar a Jesús en Juan capítulo 18, que van a arrestar a Jesús. Oye esto, a ver cómo se pudiera explicar esto. Y dice que cuando llegan a arrestarlo, y dice, Jesús le dice, yo soy. Y cuando Jesús le dice, yo soy, en el verso 6 de Juan 18, dice que automáticamente él dice que yo soy, ellos retroceden y caen a tierra. Entonces, ¿qué es esto acá? O sea, ¿acaso estamos viendo a Jesús que cuando él habló... Jesús con una candela arriba, hermano. Tumbando gente. ¿Dónde encajamos este texto? ¿Verdad? O si es bíblico o no es bíblico, exactamente. Eso es bíblico, el Entonces, poder de Dios. yo creo- Juan cayó como muerto. Exacto. Isaías cayó como muerto. Exacto. Ezequiel cayó como muerto. O sea, bíblicamente. Ese cayó... Otra cosa, señores. Juan cayó en la Los iglesia. predicadores que ponemos la mano o topamos gente y caen al suelo, eso es bíblico también. Sí, claro que eso es poder de Dios. La imposición de manos Los de Dios. enemigos, No, eso es lo que vemos. claro, eso es bíblico. Sí. Entonces, Elías se está riendo por allá atrás de cámara, pero es que a Elías le gusta eso. Pero es como Darlene dice, el que hay gente que lo hace sin esencia, o sea, pero por eso tú no puedes generalizar la clase. Porque nosotros hemos estado en un escenario que hemos visto la misma esencia de Dios. Otro llamado, tengo mucho que no hago un llamado. Hay que hacerle un llamado a esta generación. ¿Tú sabes por qué? O sea, porque en la generación que yo me crié, o sea, brother, uno anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Y esta generación yo le invito a que anhele el bautismo del Espíritu Santo. Con eso cerramos. Hay gente que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, no ha visto manifestaciones, que una de ellas era hablar en lengua, y están tranquilos. Y eso, mire, anhele. Necesitamos que esta generación es una generación que se está despertando, y necesitamos que esta generación se despierte. Busque el bautismo del Espíritu Santo, busque esa investidura para que usted pueda en su ministerio con esencia y con poder. Busque ese dinamo. Así es, amado, y sobre todo esta intervención no pertenece a un estudio detallado de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Tocamos algunos tópicos porque es un tema bien hermoso. Yo creo que también debemos motivarnos a tener un segmento de estudio bíblico bien profundo. Sí. Para que la Vamos a ver gente si sea mensual edificada. traemos un tema bien bíblico, Amén. central. Amén. Es Así que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Suscríbete, activa la notificación, manda esto a los grupos de WhatsApp de la iglesia. comparte. Y dime qué tú crees acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Escríbelo ahí Se abajo. vale escribir.